Bienvenidos, bienvenidas un día más a Más Cine. En este caso, un vídeo especial porque estoy yo aquí y no está ni Fran ni está Chris. Ya sabéis, la idea es que este año cubra yo el Festival de Cine de Cannes para el canal de Más Cine, entonces estoy haciendo una serie de vídeos en los que hablo de las filmografías de los directores que se supone, o creo a día de hoy, que estarán presentando película en sección oficial. Ya hice un vídeo hace unas semanas que está en el canal por si lo queréis ver, de casi una hora, hablando de las películas que a día de hoy creo que van a estar seleccionadas en general, no solo en sección oficial, pero profundizado un poco en los títulos que creo que van a llegar al festival y aquí voy a adentrarme en los cineastas de estos títulos, es decir, que voy a intentar hacer pues un poco un trabajo previo para que cuando llegue el día y esté allí enfrentándome a esas películas, si es que llega el momento y nos acreditan, poder explicaros con muchísima más profundidad y sobre todo que vosotros también conozcáis un poco más con profundidad a esos cineastas que de primeras os pueden sonar nombres extraños o poco apetecibles, pero la intención es pues acercarlo un poco, ¿no? Porque el cine de autor o los autores que van acá en gran mayoría realmente hacen películas que creo que pueden disfrutar la mayoría de espectadores que tengan un mínimo de voluntad de enfrentarse a algo interesante. No todos son radicales, no todos son Albert Serra, que es el último vídeo que hice. De hecho, ya he hecho dos, los tengo en mi canal por si queréis verlos. Uno de Albert Serra, como he dicho, y otro de Andrés Biagintsev. Pero en este caso vamos a hablar, o voy a hablar, mejor dicho, del que creo que es uno de los mejores directores europeos en activo, Rodrigo Sorogoyen, del que ya había visto casi toda su filmografía antes de hacerme este ciclo, pero con este revisionado realmente me he quedado asombrado y he disfrutado una barbaridad de su obra, un cineasta al que pude escuchar en vivo y en directo, tengo aquí la firma de entonces, que también estuvieron allí Fran y Chris, de hecho la apuesta la imprimió Fran, donde vimos a un director con una personalidad bastante característica, ¿no? Y, y es interesante luego cuando ves su obra porque creo que sí que hay algo ahí, algo de personalidad, aunque él diga que no, la hay y creo que es interesante este análisis que voy a realizar. Quizá no por su profundidad, que tampoco va a ser mucha, sino por intentar hacer un recorrido por estas películas que si no habéis visto tenéis que ver, y si habéis visto, pues intentar buscar un poco los nexos de unión entre esas películas y lo que creo que puede haber en esos títulos que nos hablen de lo que va a ser El Ser Querido, la película que esperemos esté en sección oficial en el mes de mayo. Hablando un poco de las características de su obra, hoy he visto un vídeo súper interesante, lo tenéis en YouTube, de una conferencia moderada por la crítica de cine Marta Medina, en el último Festival de Cine de Santander, donde habla un poco de su filmografía, habla también del Ser Querido, muy interesante la charla, pero la menciono porque le hacen varias preguntas y de ellas una es cómo se ve a sí mismo como autor, qué rasgos cree que tiene, y él dice que no cree tener ninguno, o al menos no trabaja para mantenerlos, digamos, que si su cine es bueno, pues los tendrá y ya está. Y creo que eso es algo interesante porque están ahí, pero no son tan explícitos como en otros cineastas. Quiero decir, todas sus películas son thrillers, o si no son thrillers, de alguna manera tienen algo de thriller o de ese tono un poco más rebuscado, un poco más oscuro. Estoy pensando en Stockholm, que quizá no es un thriller, pero sí tiene bastante de eso. Madre, lo mismo es, aunque sí que empieza como un thriller. Y luego, es verdad que Los Años Nuevos se distancia de eso, aunque también va trabajando diferentes cosas en los diferentes episodios, que hay mucho que desgranar, luego llegaremos. Y por eso me cabe un poco la duda del Ser Querido, porque es algo rotundamente diferente. Pero estamos hablando de películas donde, aparte de ser un thriller, pues hay un pulso tremendo, lo rueda siempre en secuencias largas, en plano secuencia, que también decía en esta charla que era para, de alguna manera, llamar la atención al espectador, para engancharlo más, un pulso, como digo, tremendo, muy muy potente, un montaje muy elaborado donde consigue darle un ritmo realmente potente a sus películas. La mayoría te cogen y no te sueltan hasta el final, o sea que son películas muy entretenidas, muy accesibles, quizá tirando al final de su filmografía, Madre y Asbestas no lo son tanto en ritmo, pero tienen otras cosas, y que estas secuencias sean tan largas y estos planos sean tan largos, es interesante porque mueve mucho la cámara, le gusta mucho mover la cámara, y o le da un ritmo como muy frenético, pero al mismo tiempo al ser un único plano o pocos planos, lo que hace es que ese batiburrillo, ese caos
que parece que se nos enfrenta con la música a tope, la cámara moviéndose, 1000 personajes, realmente esté muy ordenado y esté muy medido, e incluso cuando luego entran muchos más planos, más rápidos, sigue habiendo un control muy interesante. Entonces, es un cineasta que trabaja mucho el montaje, que tiene evidentemente un don a la hora de narrar, porque, como digo, es capaz de presentar secuencias con muchos personajes muy complejas y realmente darle como una depuración, quizá no visual, quizá no narrativa tampoco o de diálogos. Creo que no va por ahí, porque sí que trabaja por el naturalismo en cuanto a actuaciones. Creo que lo que hace es como que depura el tono de alguna manera o la cantidad de información para que todo eso vaya calando al espectador, aunque de primeras pueda resultar un poco abrumador. No sé si me estoy explicando, pero creo que es algo bastante característico de él y que me gusta mucho. No siempre lo mide perfectamente, pero creo que al final de la película, o al final de sus películas, mejor dicho, te queda claro. Es decir, que con este movimiento de cámara, estoy pensando en El Reino, puede resultar demasiado intenso, pero a través de fundidos a negro, que también le gusta hacer, es algo característico, a través de secuencias quizá un poco más dilatadas en ritmo, consigue que esa potencia constante no acabe por ser demasiado y se coma al espectador, que no te saque la película o que te haga realmente desconectar porque no te entra más información. Y eso es algo tremendamente complejo, porque son películas, como digo, con argumentos muy extensos, mucho diálogo, muchos personajes, y eso es muy interesante. Estoy pensando en algunos títulos, en otros no. No estoy hablando ni de Stockholm, ni de los Años Nuevos, aunque sí que hay algo ahí en algunos episodios, pero no estoy hablando sobre todo de Madre o de Asbestas, que creo que son otra cosa, pero sí que son cosas que van quedando. Es un director muy coral, repite mucho con sus actores. Por ejemplo, Vicky Luengo, que protagoniza El Ser Querido, pues ya ha trabajado con él en varias ocasiones. Y bueno, hay muchos actores que repiten. Luis Zaera, por ejemplo, ha trabajado 3 veces con él. Y estos actores realmente repiten porque él confía en ellos, porque al rodar con estas secuencias tan largas, confía mucho, o los actores, de alguna manera, son el apoyo de la trama, porque sin ellos, en estas secuencias tan grandes, realmente no habría nada. Se necesita de ellos. No es tanto lo visual, que sí que es un aparato muy grande, hay mucho artificio y está muy trabajado y elaborado, y es importante en sus películas, pero realmente carga en los actores una gran importancia. Por otro lado, hablar del cine de Rodrigo Sorogoyen es hablar del cine también de Isabel Peña, que ha sido su co-guionista durante toda su carrera, exceptuando los años nuevos, también del Ser Querido, con la que, pues, como digo, lleva más de una década escribiendo y sus proyectos, aunque evidentemente estaba hablando, ¿no?, de como de una característica muy visual, mucho de trabajo de montaje y de puesta en escena, también se puede observar en los guiones estos diálogos, estos thrillers, donde la muerte tiene cabida casi en todos sus proyectos, diría yo. Quizá en los años nuevos, no tal cual, pero está ahí también, ¿no? Porque habla de la vida y de alguna manera, pues cuando hablas de la vida, también hablas de la muerte y también, bueno, estaba el episodio COVID, o sea, sí que habla de eso, es una constante, aunque no sea el epicentro, pero estamos hablando, o El Reino, por ejemplo, que existe, pero no es el punto central, pero de alguna manera, al ser thrillers, pues también tienen estos nexos en las historias, veremos El Ser Querido, por dónde acaba saliendo. También, aparte de repetir con su reparto, repite mucho con su equipo técnico, por ejemplo, Oliver Arson, su compositor de bandas sonoras, ha trabajado con él desde Que Dios nos perdone hasta la actualidad. Ahora ya metiéndome en su filmografía, empezamos con Stockholm del 2014. En los otros vídeos lo que he hecho era al principio hablar un poco de su filmografía por encima, los premios, los iré diciendo ahora, si se me olvida lo siento. Stockholm ganó varios premios en Málaga, ganó el Goya a Mejor Actor Revelación para Javier Pereira, y además hay que decir que se financió con una campaña de crowdfunding, costó 60.000 euros y básicamente el equipo eran los amigos de Sorogoyen, estaba rodado en su piso en Madrid, o sea que es una peli muy pequeña en escala, ya lo veréis. Recientemente leí un tuit sobre ella que decía que es como si fuera Antes del amanecer, pero dirigida por Michael Haneke, y me pareció muy interesante, y en este revisionado, que me gustó más que la primera vez que la vi, entendí un poco por dónde iba y creo que es un buen resumen porque es una película que en un principio, ¿no?, nos cuenta esta historia de dos jóvenes que se conocen, pues puede ser una noche muy romántica, pero conforme avanza nos damos cuenta que realmente son personajes con dobleces morales muy potentes. Evidentemente surgen unas facetas bastante
complejas psicológicamente, y creo que hace un juego muy, muy interesante, que es cómo juega con los espectadores a la hora de empatizar. Me doy cuenta de que durante la mayor parte del relato, o al menos yo, empatizo mucho más con ella, con el personaje de una genial Aura Garrido, que bueno, pues ve que este chico, que es un poco pesado y parece que está un poquillo mal, pues le va insistiendo, pero al final pues acaba surgiendo como un romance, ¿no? Luego las cosas se ponen más complejas. Hay una secuencia que me pareció increíble con música clásica de fondo en la que ella intenta escapar del piso, que me parece fascinante cómo está rodada, cómo está medida los tiempos y que luego me recuerda a una secuencia de Que Dios nos perdone, también con Javier Pereira, que no tiene nada que ver, que es una de las secuencias de su personaje. No quiero hacer mucho spoiler por si no lo habéis visto. Es mucho mejor porque tiene otras lecturas, pero una barbaridad por las escaleras y un ascensor, ya veréis qué bien montado está eso. Pero luego cuando se acerca al final, donde surgen esas dos vertientes de los dos personajes, aunque evidentemente surge una faceta bastante más conflictiva del personaje de Pereira, también del personaje de Aura Garrido, y cómo te hace empatizar con él, aunque realmente los últimos minutos estabas viendo un personaje muy oscuro y contra el que estaba chocando. Y eso me parece súper interesante. También le da como un tono bastante oscuro a la película. También te incomoda. Lo cual, realmente lo que pareció un ejercicio bastante común, una película pequeña de iniciación, aunque Rodrigo Sorogoyen ya había dirigido una primera película codirigida con Peris Romano, Ocho citas del 2008, aunque él reniega de ella. Consideremos esta película su ópera prima, pues realmente hay elementos súper, súper interesantes y que ya sentaban las bases para un gran director. Sí que es verdad que da un paso de gigante cuando llega, que Dios nos perdone, una película tremenda, a escala ya mucho más grande, con actores muy conocidos y que me parece una barbaridad. Otra película que me dejó con mal cuerpo, que en un principio no acababa de entrar por los personajes, concretamente el de Antonio Latorre, que no me gusta mucho cómo está él en esta película, o al menos al principio, no me convencía el papel que hace, la interpretación, pero realmente es una película que parte de una premisa, pues, muy común, digamos, pues un asesino en serie en Madrid, como podría ser, pues, otras producciones que se han visto, otras producciones norteamericanas o europeas, lo que sea, y le acaba dando una personalidad muy marcada, lo cual es donde yo creo que la película gana, donde reside lo más interesante, porque y es algo que se me ha olvidado decir en sus características, él hace como un momento a mitad de película donde todo gira, donde la trama que parecía venir cambia por completo para una segunda parte, segunda mitad, a veces es menos, a veces es más, donde incluso personajes desaparecen, donde las tramas cambian, donde las formas cambian. Muy interesante, como al principio de su carrera, esto también se me ha olvidado decirlo, madre mía, qué caos, se me olvidó decirlo en las características de su obra, le gusta mucho la cámara en mano, el dinamismo, como lo he dicho. Luego va a ir, de alguna manera, depurando, intentando buscar un plano más estático, es decir, con una Steadicam o con una cámara estable que va girando sobre su propio eje. Pero aquí en Que Dios nos perdone es muy interesante porque su primera parte es toda cámara en mano, súper ágil, súper movida, y llega este corte justo en medio y cambia a una cámara mucho más estable, una Steadicam. Desaparecen personajes, incluso otros personajes toman más protagonismo y me parece que le da como un giro muy, muy potente, que podría haber sido común, ¿no? Pues matan a esta persona o aparece esta persona, pero él lo hace que sea aún más fuerte por este cambio. También trabaja mucho en profundidad a sus personajes en todos sus proyectos, aquí también, por lo tanto, estos policías realmente están retratados como personas bastante malas o bastante complejas, también con sus partes buenas, ¿no? Que es lo bueno, son personajes que te cuestionan a ti como espectador, te proponen cosas y te hacen pensar. Y realmente me parece una película fascinante porque dentro de una trama que es bastante corriente, consigue darle una personalidad tremenda y unos toques de autor y de genio, que es lo que es Rodrigo Sorogoyen. Su siguiente película, El Reino, quizá mi proyecto favorito o mi película suya favorita, me parece, de nuevo, lo he mencionado antes, creo que al principio es un poco abrumadora en sus formas, aquí sí es todo cámara en mano, diálogo rapidísimo, esta historia sobre la corrupción,
donde se adentra en estos personajes, intenta comprender a estos políticos o empresarios corruptos y lo hace con estas largas secuencias complejas y que te cuesta entrar, pero de alguna manera luego consigue que ese ritmo nunca sobrepase al espectador, que no te pase por encima, y eso es como una obra de orfebrería realmente increíble. Aquí creo que hay un trabajo espectacular de retrato de estos personajes que podemos ver claramente en los telediarios y realmente está muy bien trasladado. Me gusta mucho Antonio Latorre aquí, Luis Taera está magnífico y todos los secundarios están increíbles. David Lorente, por ejemplo, yo qué sé, hay mil actores súper interesantes. Bárbara Leni está genial. Y al principio, de nuevo, cómo van surgiendo, cómo vas viendo estos chanchullos, cómo vas viendo que va surgiendo a la luz y luego cómo vira una carrera en contrarreloj de Antonio de la Torre por salvarse. Muy, muy, muy interesante. Por el Reino ganó 2 Goyas a mejor guion original y a mejor dirección. Además, le sigue el cortometraje Madre, que ganó el Goya a mejor cortometraje de ficción y estuvo nominado en los Oscars a mejor cortometraje de ficción. Es decir, que también he visto otras cosas, otros cortos, ha hecho también televisión, capítulos sueltos para algunas series antológicas, o sea que he visto más de lo que estoy hablando. Y llega Madre, la película, surgida del éxito del corto, que empieza con el corto, el metraje del corto, los primeros 15-20 minutos, y realmente vira hacia otro lado. Realmente es el personaje de Marta Nieto, el de la madre, que 10 años después está viviendo cerca de la playa donde su hijo desapareció y ha hecho su nueva vida en Francia. Y la película gira a una relación muy extraña, por no decir otra cosa, con un joven que se parece a su hijo y de su edad, que se encuentra un día paseando por allí. He de decir que esta película me incomodó a niveles muy, muy altos. Yo que suelo trabajar bastante esa incomodidad, porque bueno, al final es un elemento que agregar a tu historia, ¿no? Un elemento cinematográfico, de montaje, de guión, de montaje por los silencios que puede haber ahí, ¿no? Pero realmente me incomodó muchísimo y me parece eso también muy interesante. Creo que no es su peor película. La peor, por decirlo de alguna manera, es Stockholm. Me gustan todas, creo que todas son notable para arriba. O sea que Madre también es notable. Quizás algo peor porque creo que no encuentra la forma adecuada de transmitir, no adecuada, sino la forma perfecta de transmitir esta historia, de transmitir esos matices en esta relación, en esos silencios, en esos espacios también. Creo que no acaba de encontrarlo. Tampoco en montaje, creo que es algo más larga de lo necesario. Pero igualmente me parece una película tremenda, con una Marta Nieto que está genial. Otros actores franceses también están muy muy bien. Y me parece un ejercicio súper, súper interesante, no solo por esta incomodidad, sino por de nuevo ese trabajo de personajes tan complejo que hay, con tantas capas, con tantas grandes secuencias. Porque si tiene algo el cine de Rodrigo Sorogoyen, que te puede gustar más o menos, que es que en un momento se marca una secuencia que dices, es que perfecta, o sea, es una secuencia de 10 y esto no ocurre siempre, porque hay grandes cineastas que hacen grandes películas, pero no te encuentras una secuencia que digas, hostia, ¿no? Te encuentras pues grandes cosas muy medidas, cosas muy trabajadas, pero aquí sí las hay y están en todas sus películas. De hecho, conforme avanza, conforme crece, hay más de una, seguro que las conocéis, seguro que las veis. Y una cosa que creo que le juega mala pasada a esta película es que abre con un corto que me parece absolutamente increíble, que tiene un pulso, de nuevo, un thriller relatado con todo fuera de campo, es decir, Marta Nieto está en una habitación y es todo una llamada de teléfono en la que su hijo pues le llama porque está solo, un hijo de 6 años, con su actuación, con el trabajo de movimiento de cámara, porque es todo un plano secuencia, realmente consigue algo muy muy potente que te lleva a unos niveles de estrés muy, muy altos y que luego no encuentra en ningún otro momento en la película algo correspondiente a eso, ¿no? Es una película que gira, de hecho, empezamos con un thriller y luego se va a un drama realmente, aunque en la parte final sí hay algunas cosas, algunas secuencias que sí que tienen que ver mucho más con el thriller. Por ejemplo, la escena en la que ella entra a la casa de él y se pelea con su familia. Y en general creo que es un proyecto interesante, pero que no es lo mejor de su filmografía, pero que te remueve algo y que te deja la sensación, o a mí lo hizo, de gran película. O sea que realmente estamos hablando de un cineasta que tiene cero películas malas, cero películas cero películas bien, o sea, todas son muy buenas, pero creo que esta se queda algo por debajo. Pero también creo que tiene eso
de mucho más polarizadora y que puede no gustar a todo el mundo. Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Su siguiente proyecto ya que creo que le consagra un poco a nivel, no solo en crítica, que ya lo tenía desde sus primeras películas, sino que lo eleva a un nivel aún más mediático después de ganar premios. Antidisturbios llegó en plena pandemia, una serie que no había visto hasta ahora. Esta es de lo poco que me queda por ver, la vi lo último de todo y la verdad es que me flipó. No era lo que esperaba, me esperaba algo más contundente en acción, o sea, más constante, digamos. Hay varias secuencias de acción en la serie. Es algo mucho más de investigación y de nuevo de trabajo de personajes. Y realmente, aunque al principio me descolocaba eso de que no iba por donde yo pensaba que iba a ir, acaba conformándose como un ejercicio hiper interesante de retrato de unas personas que normalmente en la ficción están mucho más plana. Estamos hablando de personajes con una ideología bastante clara, con unas formas de ser y sobre todo unas formas de ser en su trabajo, es decir, salen y dan palizas a algunas personas de maneras injustificadas, no just... A ver, que no me quiero meter aquí en ningún lío ni en ningún conflicto ideológico, pero hay algunas secuencias donde estos personajes se muestran como personas realmente agresivas, más allá del trabajo que deben ejercer contra pues, situaciones violentas, digamos, pero que tienen una vertiente realmente agresiva y cómo confronta eso luego con su vida en pareja, con la educación de sus hijos, con por ejemplo el personaje de Vicky Luengo, que es la que los está investigando, y cómo acaba empatizando con ellos a pesar de ser una persona contraria o completamente diferente en términos de personalidad o de ideología, y es realmente, realmente apasionante lo que hace Sorogoyen ahí. Me parece una barbaridad, una absoluta barbaridad, no solo en puesta en escena, que va depurando cada vez más y más. Aquí de nuevo encontramos cámara en mano, mucho movimiento, también Steadicam, pero mucho más medido. Ya no hay tantos planos, momentos que te de alguna manera nublan, de tantos diálogos, de tantos personajes, que sí que los hay en algunos momentos, pero creo que están incluso mucho mejor medidos en montaje y en puesta en escena, lo cual es una evolución clara. Ahora veremos en Asbestas y en los años nuevos que creo que hay incluso mayor evolución en eso, y realmente me quedo con una sensación de una serie que es buenísima. Es buenísima, le di 4 estrellas, pero son eso, 4, 4 y media, son unas 5 o 6 horas que me vi en una mañana y se me pasaron volando, y tienen unos actores que están increíbles. Vicky Luengo es una actriz magnífica, pero otros actores que estamos más acostumbrados a ver en películas más comerciales o más de comedia, como son Roberto Álamo, Patrick Criado, Alex García, por ejemplo, están increíbles, increíbles aquí. O sea que sigo pensando en ella, me parece una barbaridad, una barbaridad. Asbestas, película que ya, digamos, lo consagra a nivel internacional. Ya había estado en Toronto con El Reino, ya había estado en Venecia con Madre, pero aquí creo que es la película que le consagra, coproducción con Francia, estrena en Cannes, fuera de competición, pero ya le hace un nombre, hace muy buena taquilla en Francia además, y le da 3 Goyas, nada más y nada menos, una película que arrasa en los premios, le da Goya a Mejor Guión, Goya a Mejor Dirección y Goya a Mejor Película. He de decir que no es mi proyecto favorito, me parece una película notable alto. Es una película que personalmente no me llega tanto, o no me gusta tanto como El Reino, pero yo creo que es por algo temático, más que otra cosa. Igualmente me parece una grandísima película, grandísima y súper interesante. En sus formas, ya vemos un cineasta mucho más pausado. Estamos viendo incluso secuencias en plano fijo, en el bar, con zooms, pero sin movimiento dinámico, con Steadicam. Sí existe en algunos momentos de la película, pero es todo, o casi todo, con planos estáticos y fijos, donde hay una mayor depuración visual, donde hay un ritmo muchísimo menor, radicalmente diferente casi a sus otras películas, quitando Madre, que durante la mayoría del metraje, quitando el principio y el final, es mucho más pausada. Por esos tiempos, ¿no?, que requiere el espacio donde viven estos personajes, que viven una vida mucho más tranquila, mucho más relajada, donde trabajan mucho las interpretaciones. Luis Zaera está increíble, Denis Ménochet y Marina Foix están también increíbles, pero en concreto Luis Zaera está tremendo, incluso mejor que en El Reino, que también ganó un Goya a Mejor Actor de Reparto, y no sé, me parece una película apasionante por cómo consiguen encontrar un tono violento, casi sin mostrar violencia en su primer
acto, con mínimos detalles o con algunas secuencias, te mete miedo. O sea, tiene secuencias que realmente son casi tirando a un cine de terror, ¿no? Como si fuera al principio una película de terror que luego gira algo sobrenatural o yo qué sé, carnicería humana. Tiene esos elementos y me parece súper potente cómo trabaja eso, cómo es una película sombría, oscura, con una fotografía muy diferente a las otras, y cada vez va calando más y más esa violencia. Estos personajes van cogiendo más fuerza, me estoy refiriendo a los de Luis Taera y Diego Anido, que están increíbles, para luego girar de nuevo en una segunda parte de la película donde recae todo en Marina Foy. Está increíble, donde no se mete del todo en una investigación policial, sino en las consecuencias de esa violencia. También hablar del amor con este personaje de la hija, con la secuencia de la cocina, que me parece increíble. O sea, que Asbestas es una película absolutamente tremenda. Quizá no mi favorita porque temáticamente me entran mejor otras películas de Sorogoyen, pero es increíble y le abrió las puertas, yo creo, para entrar en competición este año en Cannes. Y por último, el que probablemente sea mi proyecto favorito de Sorogoyen, o ahí esté, Los Años Nuevos, codirigido con otros dos directores, pero sobre todo coescrita y comparte el título de showrunner con Sara Cano y Paula Fabra, que son 10 episodios situados en los días de Nochevieja y Año Nuevo, que están protagonizados por Francesco Carril e Iria del Río, dando vida a dos personajes que se encuentran, que se quieren, que no se quieren más, que luego se vuelven a querer. Es una serie increíble, que no solo por el retrato de esta cotidianidad, este trabajo de actores que ya veíamos viendo, que de alguna manera, aunque no sea este thriller, sigue estos pasos, tiene mucho de Sorogoyen, con un tono quizá más pausado, pero sobre todo lo que me fascina de este proyecto es que al ser 10 episodios tiene tiempo de sobra, no solo para profundizar en estos personajes principales, en la relación entre ellos, en la relación con sus familiares, en la relación con el mundo y cómo lo ven a través de sus ojos, sino también con cómo juega con las formas cinematográficas, cómo da la posibilidad de contar esta historia con unas formas no solo impecables, sino diferentes. Estamos hablando de un episodio final rodado en plano secuencia, 50 minutos de episodio, que es absolutamente increíble cómo rueda eso. Increíble, los tiempos que maneja, el ritmo que le da. Eso es de autor absolutamente tremendo. Eso solo lo consigue un director muy potente y con una larga experiencia y con un genio tremendo. Pero aparte, por ejemplo, el episodio de Berlín está rodado todo sobre trípodeos y nada Steadicam, que sí ocurre en el final, evidentemente, y en los otros episodios, pero es que me parece una serie fascinante, quizá lo más fascinante de su filmografía, por todos estos detalles, todas estas capas. Hay un episodio, por ejemplo, que es toda una cena con los padres, de nuevo largas secuencias donde se confía todo a los actores. Hay una secuencia de sexo, creo que en el episodio 2, rodada en un único plano, que de verdad le saca un partido a la cámara increíble, cómo mide, cómo depura utilizando el menor número de planos y al mismo tiempo sin perder el dinamismo, sin rebajar el ritmo, con una profundidad, con una solemnidad también, con una tristeza que de nuevo no creo que sea impostada, sino que viene de ese naturalismo que busca. Un retrato de las relaciones del mundo real. Tú ves ahí personas reales. Evidentemente te ves reflejado en la sociedad y en los personajes de la serie, y me parece una serie increíble, increíble, que lo único que me hace pensar es que El ser querido va a ser una película increíble, apasionante, arrolladora, que pienso ver 1000 veces y que estoy deseando, y ojalá tenga la suerte de poder verla en Cannes, ojalá compita allí, va a estrenarse seguro allí, pero me refiero que compita en sección oficial y que yo esté allí para poder contároslo en primera persona. Y nada, poco más que decir, me he extendido de más, me he repetido, ha sido un vídeo horrible, lo siento, pero de verdad, lo único que quería transmitir, y eso creo que lo he dejado claro, es mi fascinación por Rodrigo Sorogoyen, por su filmografía, y animaros a que veáis sus películas si no lo habéis visto. Espero que hayáis aprendido o que hayáis pensado un poco en su filmografía al menos, y que os hayan entrado aún más ganas de ver El ser querido, una película protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, que cuenta la historia de un padre y una hija, él un conocido director y ella una actriz, que se reencuentran después de más de una década
para hablar y rodar un proyecto juntos. Este es el punto de partida y con esto me despido. Nos vemos la semana que viene hablando del cine de Joel Cohen. Para despedirme, como siempre digo en mi canal, nos vemos en salas de cine.